14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, mis amados hermanos, no es otra cosa que la casa de Dios. Es el lugar donde Dios mora en este mundo. Es de propiedad de Dios. Dice que es la casa del Dios viviente. Ese del está en genitivo, en griego, bueno, en español también, de hecho. Habla de propiedad y procedencia. La iglesia no es una institución que nos pusimos de acuerdo los seres humanos para que viniera a la existencia. Tampoco fue una consecuencia lógica del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando digo una consecuencia lógica, es que a veces hacemos algo y como consecuencia viene eso. No, es que Cristo tenía en mente, en su obra salvífica, crear la iglesia. Es de eso de lo que estamos hablando. Y de acuerdo a este texto, para la iglesia la verdad es sumamente importante. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. La palabra que utiliza Pablo para verdad, aletheia, y que se traduce en la Reina Valera verdad, es usada 14 veces solo en las epístolas pastorales. Se emplea aquí con respecto al contenido de la enseñanza del cristianismo. Es la verdad. No es la verdad de la iglesia, no es la verdad de los hermanos. Ahora se dice, no, es tu verdad. Y esto no, esta es mi verdad. No. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, de manera objetiva y absoluta. Dice Calvino sobre este texto. Este título denota una extraordinaria grandeza. Podría haberse escrito en un lenguaje más elevado. ¿Hay algo más venerable o más santo que la verdad eterna, que abarca tanto la gloria de Dios como la salvación de los hombres? Si todos los elogios de la filosofía pagana, con los que ha sido adornada por sus seguidores, pudieran juntarse en un montón, ¿qué es esto en comparación con la dignidad de esta sabiduría, la cual únicamente merece ser llamada luz y verdad, enseñanza de vida y camino del reino de Dios? Ahora bien, ella es preservada en la tierra por el ministerio de la iglesia. ¿Cuánta responsabilidad pues descansa sobre los pastores a quienes se les ha confiado la custodia de tesoro tan inestimable? Cuán terrible es la venganza que le espera si por su culpa esa verdad, que es la imagen de la gloria divina, la luz del mundo y la salvación de los hombres, permite que caiga. Wow, cuánto temor dan las palabras de Calvino. Sobre la iglesia está depositada la verdad. A la iglesia, a quien Dios le dio su palabra, la verdad, para que fuera guardada y sostenida. La iglesia, mis amados hermanos, debe oponerse tajantemente al error y a la herejía. Siempre el error y la herejía querrá dividir, debilitar y destruir la iglesia. Ese es el propósito del error y la herejía. Por eso debe verse como uno de los principales enemigos de la iglesia. Una iglesia que no conoce la verdad está destinada a desaparecer.
La iglesia local que no es diligente en conocer y defender la verdad, verá que la siguiente generación va a abrazar la mentira y la más absurda herejía. De ahí la importancia, mis hermanos, que aprendamos a hacer una interpretación correcta de la Escritura. Gran parte de la confusión que existe en nuestros días en el ámbito religioso se debe a que principios bíblicos han sido echados a un lado y se han tomado interpretaciones retorcidas y equivocadas de la palabra de Dios. Esto sucede inclusive en círculos de creyentes que creen firmemente en la infalibilidad de la Santa Escritura. Así que confesar que se cree en la infalibilidad de la palabra de Dios, tristemente, no es suficiente. Tú puedes creer en la infalibilidad, inerrancia, claridad, suficiencia de la Escritura y aún así creer herejías y errores. Así que debemos conocerla y debemos interpretarla correctamente, fruto de un profundo estudio. De lo contrario, nuestra profesión de la infalibilidad, inerrancia, claridad y suficiencia de la Escritura no va a tener un efecto permanente y determinante en la vida y ministerio de la iglesia. Son muchas las cosas que pueden atentar contra la correcta interpretación de la Escritura. Uno de los peligros que corremos a la hora de sentarnos con la Escritura e interpretarla es dejarnos influenciar demasiado por la primera impresión que nos deja el pasaje. Mis amados hermanos, si queremos aprender todo lo que la Escritura enseña, debemos ir más allá de las primeras impresiones, debemos hacer un estudio comprensivo y preciso del texto bíblico. Hay personas que son picky para la comida. ¿Entienden la expresión picky, muy conocida aquí? O son picky para vestirse, o son picky con su casa. Déjeme decirle con qué sí deberíamos ser picky todos nosotros, con la manera en que interpretamos la Escritura. Dice Robert Trainer, uno de los peligros en relación con la interpretación es que puede ser incompleta, porque hay mucho más en ella que se ve a simple vista. Implica no solo la cuestión de la definición a la que algunos limitan la interpretación, sino también otras fases. Veremos que hay en la interpretación algunas fases que debemos seguir. Sigue diciendo Traina, para ayudar a evitar este peligro de superficialidad, desde el principio se llamará la atención sobre las principales facetas de una interpretación minuciosa. Cabe señalar que se presuponen hasta cierto punto. Déjenme tomar un poco de agua. Debemos reconocer con tristeza que si algo caracteriza a nuestra generación es la superficialidad. Si no, a nadie le gustaría el reggaetón. Ni, ¿cómo se llama este? Bad Bunny. Así que cuando estudiamos las Escrituras, debemos de manera consciente luchar contra la superficialidad innata que mora en nuestros huesos. La pregunta es, ¿cómo evitar una interpretación incompleta y superficial? ¿Cómo puede verse de un texto todos los ángulos que presenta la Escritura, de tal manera que podamos gozar de una interpretación comprensiva, profunda y precisa? Eso es lo que tú debes lograr cuando tú te sientas con la Biblia. Una interpretación comprensiva, profunda y precisa.
La respuesta es la siguiente. Procura transitar cuidadosamente por todas las fases de la correcta interpretación. ¿Tú quieres tener una interpretación cuando te sientas con la escritura comprensiva, profunda y precisa? Bueno, transita por todas las fases de la interpretación. La pregunta que viene a continuación, ¿cuál es? ¿Cuáles son las fases, Joel, de una correcta interpretación? Y eso es lo primero que veremos en esta noche. Las fases de la interpretación. Perdonen mi inglés, mi jeroglífico. La correcta interpretación tiene 3 fases. La primera fase es la fase de la investigación. En esta fase vamos a extraer toda la información necesaria para la interpretación. Si te diste cuenta, yo sé, ahora, todavía estamos observando. Nunca dejamos de hacerlo en el método inductivo. Sí. Perdón. No es una falta de ortografía, es cansancio. No, es investigación. Estás correcto. Esa es la fase de la investigación. Aunque aún estamos observando, el foco en esta fase está en hacer un análisis minucioso de los elementos que componen nuestro texto para así no fallar en nuestra interpretación. Nosotros estamos cerrando más el cerco. En este punto de lo que pudiéramos llamar observación-interpretación, debemos tener presente las palabras de Trina. Hay 2 marcas, oigan esto. Hay 2 marcas que caracterizan al observador eficiente: conciencia y minuciosidad. El buen observador no es mecánico en su observación. Te has encontrado leyendo la Biblia y de pronto, ya vas por 2 capítulos, y apenas pasaste por ahí, ni te acuerdas que pasaste. No te acuerdas del versículo anterior porque empezó tu mente ¿a qué? A volar. Así que no estamos leyendo con conciencia y minuciosidad. Sigue diciendo Trina, más bien está vivo, o sea, el lector está vivo al contenido de un pasaje. Él percibe en realidad, ve todos los componentes del pasaje, no da nada por sentado, se disciplina para absorber conscientemente toda la unidad, marca con atención, no es pecado marcar la Biblia. Marca con atención cada término porque sabe que cualquier artista digno de ese nombre hace una selección cuidadosa y decidida de la terminología usada. También anota cuidadosamente las relaciones e interrelaciones entre los términos. Mantiene los ojos abiertos tanto para las conexiones más pequeñas. Yo le voy a explicar a qué se está refiriendo él. Como para las más grandes, presta mucha atención a la forma literaria general y a la atmósfera de un pasaje. En resumen, todos los constituyentes de una unidad bíblica se vuelven parte de la conciencia del observador competente.
Para esta fase, ¿qué necesitamos? Dinero. Nada, es broma. Aunque sí, ustedes verán que se va a necesitar dinero. Como la canción famosa del mexicano que necesito dinero. Miren si no necesitan dinero. ¿Qué necesitan para hacer una buena interpretación? 1. Una copia del texto bíblico en lengua vernácula. O sea, en castellano. Le llamamos a esa copia mi copia principal. O sea, puede ser una de estas 4. O una Reina Valera, o una Biblia de las Américas, o una Biblia textual, o una Biblia Reina Valera actualizada. Pare de contar. Para hacer la principal. Para yo usarla como mi texto principal. Segundo, necesita otras versiones del texto en lengua vernácula para comparación. Tercero, una copia del texto griego o hebreo o en su defecto una interlineal del texto griego o hebreo. ¿Se necesita dinero o no? Sí, porque por ejemplo la interlineal de La Cueva, creo que es la que se publica más, es un solo tomo, pero del Antiguo Testamento son varios tomos. Y entonces, esto es lo ideal para usted hacer una buena interpretación. Cuarto, necesita un léxico griego y un léxico en hebreo. Mi léxico en hebreo está en inglés. No he encontrado ninguno que me deje con la boca abierta y que diga, wow, qué bien, en español. Así que hay una dificultad ahí. Todavía está por hacerse. Estamos tratando de que Julio, cuando aprenda hebreo, lo haga. 5. Necesita de diccionarios. Necesita, por ejemplo, el diccionario Vine, que es un diccionario de palabras hebreas y griegas. No es muy exhaustivo como el de Kittle en inglés. Si usted entra a mi oficina, usted verá 10 tomos idénticos así, azules. Es el diccionario teológico de Kittle, es el más grande que hay. Hay uno de Brown, que también lo tengo, pero no está en español. Lo que hay es un resumen del diccionario de Kittle, pero aún así, si puede tener ese, va a necesitar de concordancias. Algunas Biblias tienen en la parte de atrás alguna que puede usarse, pero si puede comprarse una exhaustiva sería mejor. Y comentarios en su mayoría exegéticos. ¿Era dinero o no lo que se necesitaba? El objetivo de esta fase de la investigación no es solo comprender el significado del texto, sino llegar hasta las implicaciones de la enseñanza del texto. De hecho, si nuestra interpretación no llega hasta las implicaciones y los puntos no son unidos, nuestra interpretación no ha sido completa. Ahora, mis hermanos, eso lo dije en parte en broma, pero a veces me pregunto, ¿cómo puede haber un pastor que se pare a predicar cada domingo sin una buena biblioteca? No, que a mí el Espíritu Santo me habla. Sí, a los demás también. Y uno debería ser humilde para aprender de otros. Cito a Traina otra vez. Un enunciado, una frase en las Escrituras, siempre implica más de lo que dice explícitamente, porque es el resultado de ciertas presuposiciones. A esto Kaiser le da mucha importancia, y a su vez se convierte en la presuposición de otras ideas.
La interrelación de los hechos hace que esto sea inevitable. Los hechos están tan entrelazados que una persona no puede aceptar uno sin aceptar los otros. Lo que está hablando Traina es que uno debe ver las implicaciones del texto. Recuerden que hay una sola interpretación del pasaje, pero muchas aplicaciones. Y la Biblia está entrelazada en sus partes y en sus doctrinas también. Así que muchas veces cuando analizamos un texto, eso va a tocar no solo la doctrina principal que está enseñando, sino las otras también. Y eso debemos notarlo nosotros. La segunda, yo voy a explicar detalladamente cada una de las fases. Así que está la fase de la comprensión. La fase de la comprensión. Investigo y entonces comprendo. No necesariamente yo voy a investigar y al final es que empiezo a comprender. Esto lo estamos haciendo para que podamos poner en nuestras mentes las metas en la etapa mientras estamos interpretando. Pero muchas veces, en la medida en que estamos investigando el texto para interpretarlo, ya lo estamos comprendiendo, obviamente. En esta fase debemos ser capaces de hacerle preguntas al texto, preguntas de interpretación, preguntas interpretativas que nos van a ayudar a comprender mejor el significado, a profundizar en el pasaje y mirarlo como un todo. Nuestra meta no es simplemente comprender el significado general del pasaje, sino aún las razones que están en el pasaje. Al final, nosotros tenemos que decir en breves palabras lo que el texto enseña. Esa es la meta. Que yo te pregunte, después de hacer la investigación, ¿de qué habla 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15? Y tú puedas decírmelo en breves palabras. Y la última es la fase de las implicaciones. Ya hablamos un poco de eso. Esta fase es conocida también en el estudio inductivo como correlación. En este punto vamos a estar comparando la escritura con la escritura. O sea, yo les dije, ustedes deben llegar al punto de poder decir en pocas palabras, esto es lo que significa el pasaje. Ahora viene la fase de las implicaciones y nos preguntamos, ¿enseña la Biblia en otras partes esto que yo aprendí aquí? ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de este pasaje? Es de lo que se debe desprender en esta fase. En esta fase vamos a también comparar nuestra idea con otros escritores, con los comentarios. Y vamos a ver, tal vez uno no está de acuerdo con nosotros, pero hay otros buenos comentaristas que están de acuerdo con la idea que tenemos. ¿Qué pasa si ningún comentarista está de acuerdo con nuestra idea? Muy probablemente en un alto porcentaje de que tú estés equivocado vas a tener que empezar otra vez. A ver dónde perdiste el rumbo. No le damos, y eso lo voy a decir más adelante, tal vez la clase que viene. Mis hermanos, nosotros estamos aprendiendo a cómo estudiar las Escrituras. No a endiosar nuestras ideas. Conozco a personas que porque han leído uno o dos libros de un tema X, que se creen expertos en el tema,
cuando los que escribieron esos 2 libros se pasaron años y leyeron cientos de libros antes de escribir ese. Y no se creyeron expertos hasta cierto punto de estudio. Generalmente, perdónenme, le pasa a los jóvenes. Uno debe aprender a ser humilde y saber que uno puede fallar. Y la mentalidad inductiva sabe eso. Es muy desconfiada de sí mismo. No de los demás, pero de uno sí. Sabe que uno puede fallar en su interpretación. Ok, ya estamos ahí en la fase. Hoy, en el tiempo que resta, vamos a empezar a ver la etapa de la investigación. Así que vamos a borrar lo demás. Que yo sé que ustedes no lo entienden, que gracias a Dios lo entienden porque se los estoy diciendo. Y no porque tienen que leerlo. Vamos a ponerlo más bonito. Lo estoy echando a perder más todavía. Está bien. Dígame usted, señor. Muy buena pregunta. El diccionario generalmente define. El léxico explica las connotaciones de la palabra, sus conexiones. Si son palabras compuestas, te dice, te la separa. Eso los diccionarios también lo hacen. Pero a mí me gusta tener las 2 copias. Muy buena pregunta. Por ejemplo, si tú vas a tener el Divine, generalmente él hace un ejercicio léxico también. Y aún te presenta el léxico no solo las divisiones de las palabras, un breve comentario, sino textos también donde se ha usado. Yo creo que es útil usarlo. También te hace una diferenciación entre los modos, los tiempos, etcétera, cómo se escribe en griego y demás. ¿Es útil? Muy buena pregunta. ¿Cómo se hace la fase de la investigación? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Has tratado alguna vez de armar un rompecabezas? Yo no hice mucho de eso en Cuba cuando era niño. Me hubiera gustado hacerlo más, pero hice un par de ellos. No era bueno en eso. Bueno, pero imagínate que compraste un rompecabezas para hacerlo con tu esposa, tu novia, tus hijos, tus nietos. Ahí puse todos ahí. Es una montaña hermosa, la punta es de nieve, o tal vez de 3 gaticos en un canasto. Qué lindo los gaticos. Entonces abres la caja, ya la viste la foto, abres la caja, la vuelcas las 1000 piezas encima de la mesa y empiezas a armarlo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo armas un rompecabezas? ¿Qué es lo primero que? Ajá. Hay una técnica. Las esquinas. Las esquinas, primero las esquinas. ¿Por qué? ¿Por qué primero las esquinas? Es lo obvio. Pones las 4 esquinas, tú dices, ya tengo armado las 4 esquinas. Después te fijas en los colores, cada pieza aporta algo a la imagen general y demás. ¿Cómo se empieza a hacer la interpretación en la fase de la investigación? Por las esquinas. No, las palabras. Las palabras. Las palabras son las partes de nuestro rompecabezas. Cada palabra ocupa un lugar determinado para formar un relato dentro de la carta o el libro. Así que hasta que no conozcamos bien el significado de las palabras, nosotros no podremos entender el sentido del pasaje. Miren lo que dice Louis Berkhoff.
La Biblia fue escrita en un lenguaje humano y por tanto debe ante todo ser interpretada gramaticalmente. En el estudio del texto, el intérprete puede proceder de dos maneras. Puede empezar por la oración gramatical como un todo, por la expresión del pensamiento del escritor como una unidad y entonces descender a los detalles. Desde un punto de vista puramente lógico y psicológico, es preferible el método de ver las palabras en su conjunto, ver la unidad y la interrelación entre ellos. Por razones prácticas es aconsejable empezar la interpretación de literatura extranjera con un estudio de palabras por separado y así seguiremos en orden nuestra exposición. Así que en la etapa de la investigación, lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis lexicogramático del texto. Cuando esté a disposición el material, estas cosas están ahí bien detalladas, pero hay que tratarlas ahora. El análisis dije gramático y es sintáctico. Una palabra más difícil todavía. Ahora, mis hermanos, esto es lo que los pastores tienen que hacer cada domingo antes de exponer la palabra. ¿Qué creen? ¿Que es un trabajo fácil? O a veces las personas tienen la idea de que los pastores sencillamente ponen dos citas y se le ocurrió algo que puede ser hasta inteligente y lo pone ahí y ya. Y se pasa todo el día mirando para el techo o mirando telenovelas. Nunca he mirado telenovelas para aclarar, pero no, este es un trabajo muy arduo. El análisis léxico-sintáctico es el estudio del significado de las palabras tomadas aisladamente, para luego ver la interrelación. Cuando tú las miras aisladamente, estás en el área perdonen un poco de terminología, de la lexicología. Cuando lo miras su relación de las palabras, entras en el área de la sintaxis. El análisis léxico-sintáctico no es un incentivo al literalismo ciego. Reconoce cuando un autor procura que sus palabras sean entendidas literalmente y cuando no. Jehová es mi pastor y no debe imaginarse usted siendo una ovejita. Obviamente es una figura para hablar del cuidado, protección y alimentación que provee Dios para su pueblo. Obviamente el salmista no quería que fuéramos a entender esa expresión de manera literal. Un análisis léxico-sintáctico es sumamente importante para una correcta interpretación. Es aquí donde muchos se pierden. La razón por la que hay tantos herejes en la iglesia es porque no hacen este trabajo. Los pastores que enseñan, y perdón, los hermanos de la iglesia tampoco. Para un análisis léxico-sintáctico, para que un análisis léxico-sintáctico sea efectivo, debemos estudiar el pasaje con objetividad. Debemos evitar a toda costa traer ideas preconcebidas antes del estudio, que hayamos tenido antes del estudio. Ok. Hay mucho material aquí, no quiero aburrirlos con terminología, en el material va a estar.
¿Cómo hacer un análisis léxico-sintáctico? O sea, lo primero que deben identificar es el párrafo que van a interpretar. Esto es importante, mis hermanos. Aquí, lamentablemente, la mayoría de las versiones de la Biblia no prestan atención o no le dan importancia al párrafo. Por ejemplo, mi versión de la Reina Valera, todos los versículos empiezan en el borde de la escritura y no les importa respetar el párrafo. Algunas ediciones ponen el inicio del párrafo con una negrita, con un pintado más grueso. Pero hay que tener demasiada buena visión para percatarse. Muchas veces no entendemos, no nos percatamos de los cambios de tema y aún no absorbemos a profundidad las presuposiciones que están en el texto porque nos olvidamos del párrafo. Y eso nosotros no lo hacemos cuando leemos un libro normal. No lo hacemos cuando leemos una carta. Tenemos en cuenta los párrafos porque se nos escriben claramente. Bueno, yo sugeriría para estudiar una versión de la escritura que respete el párrafo. Por ejemplo, hay ediciones como, tristemente no es una de mis favoritas para estudiar, obviamente por la técnica que se usó de traducción, pero hay ediciones de la Nueva Versión Internacional que respeta el párrafo y hay ediciones de la Reina Valera actualizada, más recomendable por mí, que respeta el párrafo. Miren lo que dice Walter Kaiser, y este es un exégeta importante. Miren lo que dice. El marco para expresar y desarrollar una sola idea, es el marco para expresar y desarrollar una sola idea, entonces es un párrafo. Lo escribí pésimo aquí. Generalmente se trata de un solo tema. La idea es que en un párrafo un escritor trata un tema. Y nosotros queremos interpretar cada oración a la luz del contexto. Así que para eso debemos definir bien, tener bien claro el párrafo. Sigue diciendo, generalmente se trata de un solo tema o una serie de eventos que se relacionan con un actor o participante en el mismo escenario de tiempo y lugar. Se puede concluir que un párrafo consiste en una afirmación de una proposición temática junto con proposiciones de apoyo. Y mis amados hermanos, esto es tan importante que cuando lo descuidamos, repito, nosotros no hacemos eso nunca cuando leemos un libro. Por eso es que sacamos malas conclusiones. Porque sencillamente desconectamos la idea principal de los versículos que anteceden y que siguen a ese versículo que estamos estudiando o que estamos mirando. Por eso es importante definir claramente el párrafo. Dígame usted, señor. Muy buena pregunta. Sí, claro, por eso la sacamos ya. Lo que estamos haciendo es seccionar más el texto. Porque un texto un tema puede estar contenido en 3 o más párrafos o 2 párrafos. Lo que estamos haciendo es yendo más a lo específico. Así que vamos estudiando párrafo por párrafo. Cada párrafo tiene una proposición. O sea, cuando el Espíritu Santo inspiró al escritor a hacer ese párrafo, tenía una proposición temática en mente. Nuestro papel es investigarlo y averiguarlo y conocerlo. Cada párrafo, con cada proposición temática, enriquece
el tema que el escritor está enseñando. Por eso es importante definir cuál es el centro de la enseñanza de este párrafo. Hasta que nosotros no lleguemos ahí, nosotros no hemos hecho todo lo que debiéramos hacer. Y si arribamos a una conclusión diferente o mala, debemos volver a considerar el párrafo otra vez. Así que lo primero, debemos identificar el párrafo que vamos a estudiar. Estamos estudiando 1 Timoteo. Lo primero que hago en el capítulo 1, cuando voy a interpretar, yo sé que ya hicimos un trabajo previo, es definir con claridad el párrafo que voy a estudiar. Lo segundo, vamos a identificar, ya no voy a escribir más, preposiciones y conjunciones. Nosotros las vamos a señalar y aún las vamos a poner la oración que estamos estudiando. Ya tenemos el párrafo, vamos a estudiar la primera oración en su significado y vamos a ubicar cuáles son las preposiciones y conjunciones. La importancia de la preposición está en que las preposiciones tienen como función sintáctica unir las palabras y frases dentro de un enunciado. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿En qué estamos nosotros ahora? ¿De qué estamos hablando? De gramática, de español, de gramática española. Obviamente esto fue escrito en griego, pero de gramática. Estamos interpretando el texto gramaticalmente. La preposición cumple también con la función semántica de concretar el significado de la palabra que le sigue con relación al anterior y sirven para indicar lugar, tiempo, destino o causa. ¿Cuáles son las preposiciones? Tranquilo, yo les voy a decir las principales que vamos a estudiar en la Biblia. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Yo sé que algunas de esas no se usan ni son determinantes en la Biblia. Pero ahí están. Hay que definirlas porque tienen un lugar importante en la oración. Las conjunciones son importantes también porque funcionan como enlaces o nexos que sirven para conectar los elementos de la oración. Las conjunciones que unen los elementos de una misma categoría se denominan como conjunciones coordinantes. Yo sé que me estoy metiendo a cuando hace 20 años la mayoría de ustedes estudiaron. Las más importantes son pero, más, sino, aunque, sin embargo, no obstante, antes, bien, por lo demás, porque, como, dado que, puesto que, pues, ya que, si, como, si, no, pues, así que y puesto que. Esas son las más importantes. Hay muchas más. Están las coordinantes y las subordinadas, pero está bien. No me voy a complicar en eso. Pero es importante a la hora de hacer un análisis, y fíjense, no es para que nos tengan pena los pastores, pero esto es lo que tenemos que hacer antes de empezar a hacer el sermón. Por eso cuando predico expositivo, yo empiezo meses antes a estudiar ese libro de forma inductiva y empiezo a seccionar los pasajes y hacer todo lo que nosotros hemos estado enseñándoles. Sí. Sí, ¿por qué? No solo eso, usted la señala y en una libreta usted pone el lugar que ocupa esa preposición o esa conjunción en la oración. Usted verá que le va a dar luz acerca de lo que sigue, de las palabras que siguen.
Es importante hacer esto. Lo otro, y aquí algunos empezarían por aquí, por donde voy a decir ahora. Algunos empezarían, sobre todo si eres maestra de español, me corregiría. Ok, gracias. Y me dirían, no es por aquí por donde tú debes empezar. Está bien, no voy a debatir con un profesor de español, pero yo estoy enseñando método de estudio bíblico inductivo. Así que yo empiezo, no por donde me da la gana, sino por donde es la idea lógica, por donde sigue. Y yo voy a identificar los verbos. Repito, generalmente los profesores de español dirían, es aquí donde se empieza en el análisis sintáctico. Yo lo sé, pero lo pongo de tercero. O sea, el párrafo, las conjunciones y preposiciones, el verbo o los verbos. ¿De qué habla el verbo? ¿O qué señala el verbo? La acción. ¿Es importante o no en la oración? Es sumamente importante. Algunos dirían es lo más importante de la oración. Habla de lo que se hace o se debe hacer. Así que es importante. La importancia del verbo es crucial. Los verbos indican la acción que se realiza. Cuando estudiemos el verbo, vamos a tener en cuenta el número. ¿Cuántos números hay? Singular y plural, porque eso es importante. ¿Por qué, mis amados hermanos? A veces hay personas que se toman promesas para sí y no se dan cuenta que no nos toca. Y a veces solo con ver el número. A veces está hablando Pablo de él y no de nosotros. Entonces es importante evaluar cuál es el número. ¿Qué otra cosa? El tiempo. El tiempo, si es pasado, o es presente, o es futuro. ¿Qué más? La voz. Es importantísimo saber la voz. Al igual que en griego tenemos las mismas tres voces. ¿Cuáles son? Activo, pasivo y la voz media. Es importante, la voz activa es una acción que nosotros realizamos. La voz pasiva es una acción que nosotros recibimos la acción. Mis amados hermanos, es interesantísimo ver cuántas cosas en la Biblia están en voz pasiva. O sea, es una obra del Espíritu o de Dios en nosotros. Somos completamente pasivos en eso. Y eso tiene que ver para interpretar bien la Biblia. Cuando hay personas que hablan de la salvación, no interpretan bien porque no se dan cuenta la voz que se está usando. No se dan cuenta que en la salvación somos completamente pasivos. Es una obra que hace Dios desde la A hasta la Z. ¿Es importante o no saber la voz de un verbo? Claro. La voz media es cuando yo realizo la acción y tengo también el beneficio de la acción. Por ejemplo, yo me peino. O sea, yo estoy peinándome, yo recibo los efectos de eso. Y lo otro, importante en cuanto al verbo, es el modo. Al igual que en griego, tristemente en hebreo es diferente, hay tres modos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama el de la orden? Imperativo. El imperativo. ¿Cómo se llama el axiomático y preposicional? El indicativo. ¿Y cuál es el de los deseos? Exacto, el subjuntivo. Tiene más que ver con otras también o con otras cosas, pero tiene que ver con el área de los deseos y de las ideas hipotéticas o de las acciones hipotéticas. Hay mucho más involucrado en esto, mis hermanos. Estoy tratando de hacerlo lo más llano posible. Y lo otro es
identificar los adjetivos. Hay mucho más que en eso, pero yo creo que no los quiero tampoco atiborrar con cosas. Aquí debemos tener en cuenta, antes de hablar del adjetivo, que la Biblia no fue escrita en español. El griego y el español tienen mucho en común. Hay algunas diferencias, por ejemplo, en griego está el modo optativo. Nosotros no tenemos eso en español. Ya con el subjuntivo ya nosotros metimos todo ahí en la cosa. Pero los griegos no, ellos tenían el modo optativo. No les voy a explicar qué cosa es eso ahora. Pero en sentido general son bastante similares. Pero el hebreo no. El modo como tal no hay en el hebreo. Son, ahora no recuerdo cómo le llaman. Son Kal, Jifil, Jipael, Jofal. O sea, hace años que no estudio hebreo, tengo que refrescarlo. Pero es completamente diferente, aunque es hermoso. El adjetivo habla de... Sí, pero que cualifica, describe el sujeto. Así que es sumamente importante el adjetivo. Ese es el primer punto. Y ya casi se me acabó el tiempo. Luego de hacer un análisis léxico-sintáctico, nosotros tenemos que hacer un estudio de palabras. Ya nosotros ubicamos en nuestro párrafo cómo el escritor utilizó sintácticamente las palabras. Ahora tenemos que hacer un estudio de palabras. Para eso tenemos que, primero que todo, seleccionar cuáles son las palabras que vamos a estudiar. Debe seleccionar las palabras. ¿Qué palabras ya tenemos en mente a la hora de que yo les hable de selección de palabras? Las palabras clave. Esas son las primeras que vamos a estudiar. No me da tiempo. El jueves que viene les voy a enseñar a cómo hacer un estudio de palabras. Vamos a seleccionar un grupo de palabras que vamos a estudiar. Vamos a hacer un estudio etimológico, bíblico de esas palabras. ¿Qué tan importante es eso? Muy importante. Por ejemplo, usted está estudiando Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, si mal no recuerdo. Y usted ve, bueno, vamos a ir allí para que... Ok, 14 y 15, efectivamente. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Díganme una palabra conflictiva en esos dos versículos. Concupiscencia. O sea, no es una palabra que usamos todos los días en nuestro lenguaje. No le dirías, claro, yo estoy usando con la palabra griega en mente, pero en español tiene concupiscencia, ya está definida para nosotros. Pero no lo usamos habitualmente. Concupiscencia significa un deseo desordenado por algo. Ahora, la palabra griega habla de un deseo, simplemente. Un deseo neutral, que puede ser bueno o malo. Ahora, nosotros estamos estudiando Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15.
Y el lector normal va a decir, ¿y qué quiere decir concupiscencia? Debe ser algo malo, porque suena malo. Debe ser una enfermedad, no sé cómo se le llamaba el COVID en aquel entonces, antes. Entonces un estudio de palabras nos va a ayudar a nosotros a comprender las palabras difíciles que están en el texto. Y obviamente eso nos va a dar luz para que junto con el análisis lexicográfico podamos interpretarlo. Pero ya yo no tengo tiempo para más nada. Sí. Sí, exacto. Es el contexto. Es un deseo, es un fuerte deseo. Pero no desordenado. No, puede ser un fuerte deseo para lo bueno. Se usa también en la Biblia. El contexto debe decirme si es un deseo malo o bueno. Obviamente, de acuerdo al contexto, es un deseo bien malo. Pero los más sabiondos, no, los que más saben, ven concupiscencia y rápidamente llegan a la conclusión de que Santiago está hablando de un deseo. No. ¿De qué tipo de deseo malo y desordenado? Un deseo sexual. Bueno, pues no. Puede que sí, pero no necesariamente. Es allí donde para nosotros tener una buena interpretación debemos hacer un estudio de palabras. Y a la hora de enseñar el texto, no diríamos como un católico romano, mira, el sexo es pecado. No. Bueno, esto no es una clase de sexología bíblica, así que no me voy a meter en complicación. ¿Alguna otra pregunta? Espero que nadie se vaya hoy con dolor de cabeza. Vamos a tener un momento de oración. Y nos vemos el jueves próximo. Emanuel, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? Señor, venimos una vez más delante de ti para rogarte que perdones cada uno de nuestros pecados. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú uses estas instrucciones, Señor, estas clases que hemos recibido de parte de nuestro pastor, para que podamos aprender a interpretar tu palabra sinceramente, Señor, aquella cual tú quisiste revelarnos, Padre. Que podamos encontrar el verdadero propósito de ella para que seamos edificados, Señor, que podamos conocer tu verdad. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.